Good morning, family, and how awesome it is that I can call you all family. That is great, and today I have the privilege of sharing with you all the study of God's Word. Hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes el estudio de la Palabra de Dios. Y antes de comenzar, ¿quiénes han visto una película que se llama Whiplash? How many of you have seen a movie called Whiplash? ¿No? ¿Ninguno? Bueno, por si no la han visto, les quiero mostrar una escena. I'm going to show a clip for those of you that haven't seen it. De acuerdo, Whiplash. Un tanto relentado, ¿ok, Neiman? Lo que puedas. 5, 6, ¿sí? No es mi tiempo. 5, 6, ¿sí? Compás 17, el I de 4. ¿Lo tienes? 5, 6, ¿sí? No es mi tiempo, pero está bien, no es nada. Aquí vamos. 5, 6. No se preocupen, no voy a tirar sillas. I'm not throwing any chairs today, don't worry. Pastor no me dio permiso. Pastor didn't allow it. La razón por la que les mostré esta escena es porque me recordé de ella cuando leí el pasaje de hoy. I remember this scene when I was studying today's passage. Así que abramos nuestras Biblias en Lucas capítulo 9. Yo voy a estar leyendo de la nueva versión internacional, también la van a tener en la pantalla. Today we're going to study Luke 9, and I won't be reading in English, but you are going to be able to see the English version here. I'm using the NIV, so please follow along on the screen. Este capítulo parece una sesión de entrenamiento súper intenso. En casi todas las historias, los discípulos hacen algo mal y Jesús los corrige. This chapter tells a super intense training session. Almost every story, the disciples do something wrong and Jesus corrects them. Y no se preocupan porque no les tira ninguna silla tampoco. Jesus is not throwing any chairs either. Y en la escena que yo les mostré, la corrección es agresiva, es dura, es un poco grosero. Pero la corrección de Jesús no es un castigo. Vamos a ver que es parte de un proceso de formación. The scene I showed, in that scene, the correction is harsh and aggressive. But Jesus' correction is not punishment, but part of a training or a formation process. Jesús utiliza estas correcciones para moldear a sus seguidores y convertirlos en discípulos maduros. Jesus is using these lessons to form their disciples into mature disciples. Y cada vez que yo leía una de estas historias en este capítulo, yo pensaba, cuando los discípulos hacían algo, pensaba, ajá, qué buena idea. Muy bien, tiene sentido. De seguro, ahorita los va a felicitar Jesús. Y luego me sorprendía y hasta yo me sentía regañado cuando Jesús los corregía. When I first read these stories, every time the disciples did something, I would feel like they were saying something right. That makes sense. Jesus is going to congratulate them, and I would be surprised when he corrected them. Así que vamos a estudiar algunas de estas escenas, no vamos a estudiar todas, pero vamos a estudiar en algunas escenas en donde Jesús corrige a sus discípulos y vamos a intentar ponernos en sus zapatos. Vamos a tratar de entender su perspectiva y de esa forma cuando Jesús los corrige, nos va a corregir a nosotros también. We're going to go through a few of these stories, and for each of those, we will try to put ourselves in their shoes so Jesus can correct us as well. Vamos a empezar con una historia familiar que es cuando Jesús alimenta a los 5,000. Este está en el versículo 10, Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 10. Let's begin with the familiar story of Jesus feeding the 5,000 in verse 10. Cuando regresaron los discípulos, contaron a Jesús lo que habían hecho. Jesús los había mandado de pueblo en pueblo a predicar el evangelio, a expulsar demonios y a sanar a los enfermos. Jesus sent the disciples to preach,
town to town, and to heal the sick, and to drive away demons. Él se los llevó consigo y se retiraron solos a un pueblo llamado Betsaida. Pero la gente se enteró y los siguió. Él los recibió y les habló del reino de Dios. También sanó a los que lo necesitaban. Al atardecer, se acercaron los 12 y le dijeron: despide a la gente para que vaya a buscar alojamiento y comida en los campos y pueblos cercanos, pues donde estamos no hay nada. Ahora, aquí es donde quiero que imaginemos la perspectiva de los discípulos. Si hacemos de cuenta que no conocemos el resto de la historia, pues parece que los discípulos tienen razón. Here's where I want us to try to put ourselves in the disciples' shoes and see their perspective. And pretending we don't know the rest of the story, it sounds like the disciples are right. Están tomando iniciativa, están intentando ser realistas, intentaban ser buenos líderes de esas personas que los seguían. They're taking initiative, they're trying to be realistic and good leaders. Y estoy seguro que la respuesta que esperaban de Jesús era: tienen razón, gracias que me recordaron. Ahorita los despido a todos para que les dé tiempo de buscar comida, buscar dónde quedarse en la noche. Los felicito. Estrellita en la frente. The response they were probably expecting was, you guys are right. I'll send enough right away. You get a gold star on their forehead. Pero Jesús responde con una instrucción que no se esperaban. Versículo 13, verse 13. Denles ustedes mismos de comer, dijo Jesús. Nosotros. Pero Jesús, solo tenemos 5 panes y 2 pescados. ¿De dónde vamos a sacar más comida? Estamos en medio de la nada. Jesus, we only have 5 loaves of bread and 2 fish. Where are we going to get more food? We're in the middle of nowhere. Ahora veamos la perspectiva de Jesús. We'll look at Jesus' perspective. Miles de personas los habían estado siguiendo porque querían estar con Jesús y querían aprender de Jesús. Y Jesús les estaba enseñando sobre el reino de Dios. Thousands of people had been following them, wanting to learn from Jesus. And Jesus was teaching to them. Pero ahora vienen los discípulos y le dicen: Jesús, despídelos porque aquí no hay nada. Que se vayan a sus casas, aquí no hay nada. The disciples want to send them away because according to them, there's nothing here. A pesar de todo lo que los discípulos ya habían visto, habían sido testigos, habían aprendido, ahora era como dijeran: no, aquí no hay nadie capaz de alimentar a todas estas personas. Despite everything the disciples had been through and have witnessed, now they're saying there's no one capable here of feeding all these people. Yo no los culpo porque muchos de nosotros haríamos algo similar en esa situación. I don't really blame them because we would have probably done the same. Este es un problema de visión. This is a vision problem. Los discípulos están viendo lo que tenían en las manos, pero no se están dando cuenta con quién estaban, ni del propósito de lo que estaba pasando en ese momento. Disciples are looking at what they have in their hands and they're not seeing who they are with or what was happening then. Y Jesús les pide no solo que confíen, sino que les ordena participar. Denles ustedes de comer, dejen de ver el problema como algo ajeno, vean lo que tienen en sus manos y cómo esto es algo que Dios puede utilizar. Jesus doesn't just ask them to trust, he commands them to take part. Not seeing this as somebody else's problem, but looking at whatever you have as something God can use. Y esta historia me recuerda al proyecto de construcción de una casa para Enma. En lugar de pensar, no tenemos nada, no tenemos recursos, no tenemos dinero, pusimos lo poco que teníamos y el Señor lo multiplicó y lo usó para edificar su reino. This story reminds me of a project we had of building a house for one of the missionaries we support as a church. She's called Enma. And instead of thinking of the little we had, we thought we trusted God to use whatever we had for His kingdom. Gracias a esa casa, ahora Emma puede seguir continuando, predicando el Evangelio por mucho más tiempo y alcanzando muchos más niños para la gloria de Dios.
Thanks to that house, Emma can now continue preaching the gospel and reaching many more children for the glory of God. Con esta corrección, Jesús nos está enseñando a dejar de decir no puedo y en lugar de eso preguntarnos qué puede hacer Dios con lo poco que yo tengo. Jesus is teaching us to stop saying I can't and start saying what can God do. Y cuidado con sacar de contexto esta lección. Se trata de cumplir la misión de Dios y no de satisfacer mis deseos egoístas. Be careful not to take this lesson out of context because it's about God's mission, not my selfish desires. No podemos decir me voy a comprar el iPhone más nuevo porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. We can't say I'm getting the latest iPhone because I can do all things through God, right? La lección es que no dejemos que nuestras limitaciones humanas detengan la obra que Dios quiere hacer por medio de nosotros. Lesson here is not letting our human limitations stop the work that God is doing through us. Cuando se trata de obedecer y cumplir la misión, Él tiene el poder de multiplicar lo que sea que tengamos. When it's about obeying God and fulfilling the mission, He has the power to multiply whatever we have. Así que, ¿estás cumpliendo la misión o estás poniendo excusas? Are you fulfilling the mission or are you making up excuses? ¿Te estás enfocando en tus limitaciones humanas? Are you focusing on your human limitations? Corrección número 2, correction number 2. La siguiente historia que veremos hoy empieza en el versículo 46. Our next story today begins in verse 46. Surgió entre los discípulos una discusión sobre quién de ellos sería el más importante. Bueno, aquí sí va a estar un poco más difícil entender su perspectiva. Pero analicemos el contexto. This is going to be a bit harder to understand their viewpoint, but let's analyze the context. Muchos judíos de esa época tenían la idea de que el Mesías vendría a expulsar a los romanos del territorio de Israel y asumir el rol como rey político de Israel. Many Jews at that time thought that the Messiah was coming to drive away the Romans and establish his kingdom and be a political king. Y eso significaba que los discípulos seguramente formarían parte de ese gobierno, serían el gabinete. Y tiene sentido pensar que habría una jerarquía entre ellos. That meant the disciples would have been part of that political government and probably have some sort of hierarchy amongst them. En retrospectiva, la actitud de los discípulos podría parecer egoísta, orgullosa, pero siendo muy honestos, es muy fácil caer en ese mismo error. In hindsight, their attitude can probably seem selfish and proud, but if we're being honest, it's very easy to fall in the same mistakes. Cuando buscamos competir por reconocimiento, cuando nos comparamos con los demás, pensando yo podría hacer eso mejor. Just like when we're trying to compete with each other for recognition or compare ourselves to others, thinking, I can be better than them. Así que es esa comparación y es esa competencia silenciosa y es esa vocecita en nuestras mentes que dice, espero que Dios y los demás estén notando lo importante que soy. It's that little voice in our heads saying, I hope God and the others can see how important, how great I am. Así que los discípulos están mostrando un comportamiento muy humano. The disciples are displaying a very human behavior. Así que ya que estamos del lado de los discípulos, permitámonos ser corregidos por Jesús. Now that we're on the disciples' side, let us be corrected by Jesus. Versículo 47. Verse 47. Como Jesús sabía bien lo que pensaban, tomó a un niño y lo puso a su lado. El que recibe en mi nombre a este niño, dijo, me recibe a mí, y el que me recibe a mí recibe al que me envió. Porque el que es más pequeño entre todos ustedes, ese es el más importante. Los discípulos estaban discutiendo quién sería el más grande, el más importante. Pero Jesús les pone enfrente a alguien que en su cultura era en realidad el más pequeño. The disciples were arguing about who would be the greatest, the most important, but Jesus brings someone that in their culture was the least.
Y no solo pequeño en tamaño, sino que no tenía ningún logro, no tenía reputación, no tenía conexiones, no tenía influencia, no tenía poder. This child had no achievements, no reputation, no influence, no power. Y este no solo es un ejemplo de humildad pasiva, no es solo ser humildes. Jesús también nos llama a servir a los que son como este niño que no tienen nada para dar a cambio. Jesus is not teaching passive humility. He's teaching us to serve others that, like this child, have nothing to offer in return. Porque el reino de Dios no es como los reinos terrenales. La importancia en el reino de Dios no se define con logros, con reconocimiento, sino que se define con humildad y con servicio y con amor sacrificial. The kingdom of God is not like earthly kingdoms. Greatness is not defined by achievements or by great things. It is defined by humility, service, and sacrificial love. Así que para crecer en el reino de Dios debemos ser humildes y servir a los demás con amor. To grow in the kingdom of God, we need to be humble and serve others with love. ¿Cómo estás sirviendo a los demás? How are you serving others? Veamos una historia más. Let's look at one more story. Verso 51. Verse 51. Como se acercaba el tiempo de que fuera llevado al cielo, Jesús se hizo el firme propósito de ir a Jerusalén. Envió por delante mensajeros que entraron a un pueblo samaritano para prepararle alojamiento. Pero allí la gente no quiso recibirlo porque se dirigía a Jerusalén. Cuando los discípulos Santiago y Juan vieron esto, preguntaron: Señor, ¿quieres que hagamos caer fuego del cielo para que los destruya? Ay, ahora sí ni cómo defenderlos. Now there's really no defending them, right? A primera vista la reacción de los discípulos puede sonar exagerada y fuera de lugar, pero el contexto nos va a ayudar a entender por qué hacía sentido para ellos, por qué ellos hacen esta sugerencia. First glance, their reaction might seem exaggerated and out of place, but context might help us understand. Primero está el contexto sociopolítico. First, there's the sociopolitical context. Big word. Los samaritanos eran descendientes de israelitas, pero que se habían mezclado con otras naciones, y esta mezcla no era bien vista por los judíos puritanos que los consideraban inferiores. Samaritans were descendants of Israelites who had intermingled with other nations, therefore most Jews considered them inferior. Además, los samaritanos habían construido su propio templo para adorar en el monte Gerizim, que competía directamente con el templo que estaba en Jerusalén. Y ahí practicaban una mezcla de ritos judíos y ritos paganos. Samaritans had built their own temple to worship in direct competition with the temple in Jerusalem. And there they practiced a mix of Jewish and pagan rituals. Así que cuando los samaritanos se enteran que Jesús va a Jerusalén, al templo judío, lo interpretan como una directa oposición, como un rechazo a sus creencias y su cultura. When the Samaritans found out that Jesus was going to Jerusalem, they interpret this as rejection to their beliefs and their culture. Y este rechazo no era solo falta de hospitalidad, sino que era un orgullo religioso. This wasn't just lack of hospitality, this was religious pride. Y también tenemos el contexto bíblico. We also have biblical context. Los discípulos tenían muy fresca en su mente a la figura de Elías, porque unos versículos antes había ocurrido la transfiguración, en donde vieron a Jesús hablando con Moisés y con Elías. A few verses earlier in the story, we find the transfiguration where Jesus was talking with Moses and Elijah. Y había una historia muy particular acerca de Elías que los discípulos conocían muy bien. There was a very special story about Elijah that the disciples surely knew. Y encontramos esta historia en Segunda de Reyes, capítulo 1. We can find this story in 2 Kings, chapter 1. Y no vamos a entrar en mucho detalle en esta historia porque es larga, pero les dejo de tarea ir a leerla y a reflexionar qué es lo que Dios está diciendo con esa historia.
We're not going to go into much detail, but I'll leave it as homework for you guys to read it and study it. Pero les resumo en esta historia, el rey de Israel se cae de una ventana de su palacio en Samaria y queda en cama. In this story, the king of Israel falls from a window in his palace in Samaria and is bedridden. Entonces envía mensajeros a consultar a un dios pagano llamado Baal-Zebub. Y Dios manda a Elías a interceptar a estos mensajeros y decirles que por consultar a un dios pagano, el rey nunca se va a recuperar y va a morir. The king then sends messengers to inquire a pagan god named Baal-Zebub. So God sends Elijah to intercept the messengers and tell them that because he consulted a pagan god, the king is never recovering and is gonna die. Y cuando el rey manda soldados a traer a Elías, Elías hace caer fuego del cielo sobre ellos. When the king sends the soldiers to bring Elijah, he calls fire from heaven on them. Así que para Santiago y Juan, que hicieron esta sugerencia, la conexión no era en realidad tan descabellada. Era bastante obvia. En los tiempos de Elías, los samaritanos rechazaron a un enviado de Dios y Dios respondió destruyéndolos con fuego. Ahora los samaritanos rechazan a Jesús, un enviado de Dios, y tiene sentido que Dios responda destruyéndolos con fuego. For James and John, the connection was very obvious. In Elijah's time, Samaritans rejected the messenger of God, and God responded by destroying them with fire from heaven. Now the Samaritans reject Jesus, also sent from God, so the same thing should happen, right? Así que no estaban siendo irracionales, sino que desde su perspectiva estaban sugiriendo algo bastante bíblico. Esperaban su estrellita en la frente. They were not really being irrational. They were suggesting something biblical and expecting a gold star on their forehead. Pero cuando Jesús escucha esto, los reprende. Jesus rebukes them. Los discípulos interpretaron el rechazo de los samaritanos como un insulto y querían buscar venganza. The disciples were feeling insulted and sought revenge. Pero Jesús no venía para destruir, sino para salvar. Y Jesús nos enseña a ser compasivos y nos enseña a ser pacientes y a no responder con castigo, sino con gracia. Jesus didn't come to destroy, but to save, and he teaches us to be compassionate and patient, not to respond with punishment, but with grace. Pero también hay otra lección muy importante en esta historia, y es que conocer las Escrituras no es suficiente. Another important lesson here is that knowing the Scriptures is not enough. Porque los discípulos conocían muy bien la historia de Elías. La citaron perfectamente, pero la aplicaron mal. The disciples knew the story of Elijah and they quoted it perfectly, but they applied it incorrectly. Así que podemos conocer las historias, podemos memorizar los versículos, pero aún así tener un corazón alejado del corazón de Dios. We can know the stories, memorize verses, but have a heart that's far from God's. Esto resalta la necesidad de no solo leer la Biblia, sino meditar en ella, estudiarla y escudriñarla. It is important not to just read the Bible, but to meditate on it and scrutinize it. La madurez espiritual no es solo saber lo que dice la Biblia, sino vivir como el Cristo que esa Biblia revela. Spiritual maturity is not just knowing what the Bible says, but living like the Christ that the Bible reveals. Así que, ¿estudias la Biblia o solo la lees? Are you studying the Bible or are you just reading it? ¿Eres confrontado y retado por la verdad bíblica o solo estás leyendo las partes que te hacen sentir bien? Are you being confronted and challenged by the biblical truth or are you just reading the parts that make you feel good? En conclusión, estas tres historias y el resto de historias en el capítulo 9 nos revelan el corazón de Dios y la naturaleza de su reino. These three stories and the others in chapter 9 reveal God's heart and the nature of his kingdom. Y aún hay muchas más historias en el capítulo 9,
muchas más correcciones en el capítulo 9. There are even more stories and corrections in chapter 9. Porque este capítulo nos enseña que seguir a Cristo significa estar dispuestos a ser corregidos, ser moldeados por la verdad de su palabra. This chapter teaches us that following Christ means being willing to be corrected and being shaped by the truth in His Word. No solo buscando los pasajes que confirman mis propias preferencias, sino permitiendo que la verdad de Dios nos confronte, nos transforme para parecernos más a Él. Not just looking at verses that confirm our own preferences, but allowing God's truth to confront us, transform us, to become more like Him. Y esta corrección no es un castigo, no es para avergonzarnos, no es para hacernos sentir mal, es una invitación a crecer en nuestra fe y capacitarnos para la obra del reino de Dios. This correction is not punishment, it's an invitation to grow in faith and be equipped for the work in God's kingdom. Así que quiero terminar animándolos a que leamos de nuevo el capítulo 9 de Lucas esta semana. I want to encourage you to read Luke 9 again this week. Y que en cada escena nos hagamos la pregunta: ¿qué está corrigiendo Jesús en mi vida? In each scene, ask ourselves, what is Jesus correcting in my life? ¿Qué ajustes necesito hacer para parecerme más a Cristo? What adjustments do I need to make to become more like Christ? Oremos. Let's pray. Padre, gracias por la corrección y gracias porque tú no nos abandonas, Señor. Porque sería muy fácil dejarnos equivocados. Father, thanks for your correction, because you don't abandon us, even though it would be easy to let us stay wrong. Pero tú nos amas, Señor, y por eso nos corriges. You love us, Father. That's why you correct us. Gracias porque no nos tiras sillas, sino que eres paciente, eres bondadoso, eres bueno, Señor. Thanks for not throwing any chairs at us, Father. You're compassionate, you're good. Señor, danos un corazón como el tuyo. Give us a heart like yours. Y sigue formándonos para parecernos más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Keep shaping us to become more like you, Jesus. We ask in Jesus' name. Amen.